Hay quienes dicen que los ángeles de Dios no siempre llegan con alas resplandecientes. A veces, nos dicen, llegan con bigotes y un suave maullido, en el momento preciso en que nuestra fe está a punto de quebrarse. Antes de sumergirnos en este relato que tocará las fibras más profundas de tu alma, te invito a ser parte de esta comunidad de fe. Al dar me gusta, compartir esta historia y suscribirte, nos ayudas a esparcir luz y esperanza a quienes más lo necesitan. Que Dios bendiga tus manos y tu corazón por este gesto de amor. Esta es la historia que te demostrará cómo la fe más probada es la que florece con más fuerza después del dolor, y cómo hasta la más humilde de las criaturas puede ser el mensajero de una bendición que cambiará tu destino para siempre. En tiempos antiguos, en una era donde el pan aún se cocía en hornos de barro y el paso de las horas se medía por la danza de las sombras de los olivos, existía un valle, abierto entre las montañas como un cuenco sostenido por las manos de Dios. Allí, en una modesta casita encalada con techo de carrizo, a solo unos pasos del río que cantaba entre las peñas, vivían Samuel y su padre, Nazario. No poseían más riqueza que la fuerza de sus manos, una azada gastada por el trabajo honrado y un pequeño trozo de tierra, herencia no de sangre, sino de gratitud. Años atrás, don Esteban, el amo de los molinos y las prensas de aceite, un hombre justo y de buen corazón, le había cedido a Nazario esa franja de tierra a la orilla del agua, como pago por décadas de una lealtad inquebrantable. La pequeña casa olía a pan humilde recién horneado y al aceite de las lámparas que iluminaban sus noches. Cada mañana, Nazario tomaba las manos de su hijo Samuel, manos jóvenes en las que ya nacían los callos del esfuerzo, y le decía con una voz firme que era a la vez ley y caricia: «Hijo mío, en esta vida todo puede faltarnos, menos esto, fe para esperar en los planes de Dios, manos fuertes para trabajar la tierra que Él nos da, y un corazón que nunca, jamás, se envenene con la amargura». Pero en la hacienda grande, donde el aire vibraba con el zumbido de las poleas y el crujir de las carretas, no todos veían con buenos ojos el afecto que unía al amo con el peón. Ulises y Bruno, los sobrinos de don Esteban, eran jóvenes crecidos a la sombra de los toldos y bajo sombreros anchos, y habían hecho de la burla y el menosprecio su más cruel entretenimiento. «Miren al muchacho de las manos agrietadas», se mofaba Ulises desde la altura de su caballo. «Pretende mirar a los señores a los ojos. Ni aunque lo bañaran en oro dejaría de ser de barro», añadía Bruno, escupiendo al suelo con desdén. «Recuerda cuál es tu sitio, Samuel. El río nunca sube la montaña». Samuel, con la humildad enseñada por su padre, bajaba la vista, no por vergüenza, sino para encontrar su centro. Respiraba hondo y respondía con una calma que los desarmaba: «No busco subir a donde no pertenezco. Solo quiero ser fiel a lo que Dios me ha enseñado. Mi padre dice que quien siembra soberbia, cosecha soledad. Pero quien siembra fe, cosecha bendición». Ellos reían a carcajadas, pero en el fondo de sus almas, aquella serenidad sin gritos, aquella dignidad sin defensas, los incomodaba profundamente. Los otros jornaleros observaban y callaban, pues sabían que el pan que alimentaba a sus hijos a menudo dependía del silencio. Una madrugada, Nazario despertó con un frío extraño instalado en el pecho, un frío que no venía del aire, sino de adentro. Samuel, alarmado, corrió por el sendero hasta la casa grande. Don Esteban, al oírlo, no dudó un instante. «No trabajes hoy, hijo. Ensillen mi caballo, buscaremos al curandero del río». Trajeron infusiones de hierbas, cataplasmas, y elevaron rezos al cielo. El curandero, un anciano con la sabiduría de la tierra en sus ojos, habló de una enfermedad larga y difícil. Don Esteban, con un gesto de genuino cariño, puso en la mano de Samuel una bolsa de monedas, pesada y cálida. «Mientras yo respire», le dijo, «no faltará pan en tu mesa ni medicinas para tu padre». Comenzaron días de pasos suaves y susurros en la casita encalada.
Samuel velaba a su padre noche y día. Contaba sus respiraciones, avivaba el brasero para que el calor no se fuera, y en la quietud de la noche, oraba en voz baja: Señor, te pido que no apagues su lámpara. Pero si decides lo contrario, te ruego que me des hombros lo suficientemente fuertes para cargar con este peso. Fue entonces, en medio de la prueba, cuando el valle cambió de rostro. Un viento con dientes de hielo comenzó a soplar desde el sur, arrastrando nubes negras, hinchadas como odres a punto de reventar. El río, que siempre había sido un vecino manso, empezó a gruñir. Para la tarde, ya no era un río, era una bestia desatada, un monstruo de lodo y furia que arrastraba troncos, rocas, cercas y la rabia contenida de 1000 inviernos. Samuel regresaba del pueblo con medicinas cuando vio al cielo desplomarse. El aire se llenó de un olor a barro vivo y a madera desgarrada. Oyó el crujido de la orilla cediendo y vio cómo el río se sacudía sus límites como si fueran hilos de coser. Cuando por fin alcanzó a ver su hogar, el mundo se había venido abajo. Pared y techo, huerto y horno, todo estaba mezclado en una sola y terrible herida de lodo. Gritó el nombre de su padre hasta que la voz se le quebró en la garganta. Con las manos desnudas, escarbó en la tierra con la fuerza de la desesperación. Debajo de una tabla, junto al jarro de agua que su padre siempre tenía cerca, encontró a Nazario. Estaba inmóvil, con los ojos abiertos, como si mirara a un lugar muy lejano. «Padre». «¿Por qué, Dios mío?», susurró Samuel, y el valle entero pareció guardar un silencio solemne. Lloró toda la noche, un llanto sin medida, hasta que la madrugada, como una brasa pálida, se atrevió a asomarse por el horizonte. Con las primeras luces, don Esteban llegó con hombres del molino. Vio la ruina, vio al hijo abrazando el cuerpo sin vida del padre, y su propio corazón, fuerte como un roble, se desmoronó por dentro. «Levántate, hijo», alcanzó a decir con la voz rota. «Lo despediremos como se despide a un hombre justo». Allí mismo, a 2 pasos de donde estuvo su hogar, cavaron una fosa. No hubo discursos, solo el sonido de las respiraciones y las paladas lentas de tierra. Cuando el último terrón cayó sobre la manta, Samuel sintió que un vacío inmenso se abría también en su pecho. «Desde hoy, no volverás a estar solo», dijo don Esteban, apoyando una mano grande y firme sobre el hombro del muchacho. «Vendrás a la hacienda. Comerás en mi mesa y dormirás bajo mi techo». Samuel, abrumado por el dolor y la gratitud, apenas pudo asentir. Los días en la casa grande fueron extraños, como caminar con botas que no son tuyas. Samuel trabajó sin descanso en el patio, en el molino, en las prensas. No pidió nada, no discutió un salario. Su lealtad caminaba a su lado como un perro fiel. Don Esteban lo observaba con el cariño de un padre, descubriendo en él al hijo que la vida no le había dado. Pero la cosecha de la vida a menudo viene mezclada con mala hierba. Sin aviso, una mañana, la campana del molino repicó a deshora. Un rumor corrió como un reguero de pólvora. Don Esteban había muerto. Lo encontraron en su silla, con los dedos aún manchados de harina. El valle enmudeció una vez más. El frío de la orfandad volvió a calar los huesos de Samuel. Ulises y Bruno, ahora dueños de todo, secaron lágrimas que no tenían sal y apretaron los dientes con una ira mal disimulada. «Desde que pusiste un pie en esta casa, la desgracia nos sigue, muchacho del río», dijo Ulises, marcando cada sílaba como un latigazo. «Te llevaste la suerte de nuestra familia», añadió Bruno con una sonrisa que helaba la sangre. «Vete. Ya no perteneces a esta mesa». Samuel recogió su manta, su otra camisa y un par de herramientas. Nadie lo detuvo. Caminó despacio, con la cabeza alta, de vuelta a la franja de tierra que el río no había terminado de devorar.
Se sentó en el borde de su solar, miró las piedras húmedas que aún recordaban la forma de su casa y oró con una fe desnuda y total. Señor, si esta es tu voluntad, no sueltes mi mano, porque yo no soltaré la tuya. Una nueva vida comenzó sobre las cenizas de la anterior. Con adobes que un vecino le prestó, Samuel levantó un refugio sencillo. Enderezó una puerta, remendó el horno derribado y rescató del lodo la escudilla de madera de su padre. Sembró en líneas cortas, unas habas, 3 surcos de trigo, una hilera de cebollas. Sus días volvieron a tener el sabor del sudor y el pan. La tarde en que cerró el techo con el último manojo de carrizo, un maullido breve sonó en su puerta. Al abrir, encontró un gato jaspeado, delgado, empapado por un aguacero repentino. Tenía los ojos verdes, como fragmentos de vidrio antiguo, y temblaba de frío. Samuel lo alzó con cuidado. «¿Y tú de dónde sales, capitán?», le susurró. El animal se acurrucó en el hueco de su codo, se dejó secar junto al calor del brasero y comenzó a ronronear, un sonido suave como un arroyo pequeño. Por primera vez en mucho tiempo, Samuel sintió un calor que no venía del fuego, sino de adentro. Le puso un cuenco con leche aguada y un nombre silencioso en el corazón. Desde ese día, el gato se convirtió en su sombra. Lo seguía mientras trabajaba la tierra, dormía hecho un ovillo junto al horno y se estiraba sobre la losa tibia cuando Samuel horneaba el pan. La gente del pueblo comenzó a llamarlo el joven del gato jaspeado. Ulises y Bruno, cuando se lo cruzaban, se burlaban. «Ahora anda con un adivino peludo», decía uno. «Con esa suerte, su gato le enseñará a encontrar migajas en el barro», se reía el otro. Samuel callaba, no por miedo, sino por elección. «Dios ve lo que el hombre no alcanza a ver», se repetía por dentro, y esa frase sostenía sus hombros como una viga maestra. Un día de mercado, el gato se escabulló entre la gente. Samuel lo siguió hasta un callejón sombreado, donde una anciana de pañuelo azul lo tenía en su regazo, acariciándolo como quien lee un libro sagrado. «Bendición de Dios para ti, muchacho», dijo la mujer sin levantar la vista. Sus ojos eran claros como el agua de manantial. «Conozco a tu compañero. Me ha hablado de la nobleza de tu corazón». Samuel, confundido, respondió: «Madre, los gatos no hablan». Ella sonrió con dulzura. «A veces sí. Sobre todo cuando el cielo tiene prisa». Samuel parpadeó, y al abrir los ojos, la anciana había desaparecido. El gato estaba sentado, mirándolo, como si esperara una orden que él no entendía. Esa noche, el animal no regresó a dormir junto al horno. Samuel lo buscó por todas partes. «Vamos, capitán, la sopa se enfría». Pero solo el silencio de los campos le respondió. Se quedó dormido en el umbral de su casa, con el cuenco de su padre a un lado. Lo despertó un maullido insistente en la hora más fría de la madrugada. Allí estaba el gato, empapado de nuevo, como si hubiera cruzado el río a nado. Entre los dientes traía un trozo de teja vieja, con una marca grabada, una flecha apuntando al norte y 3 puntos formando un triángulo. El gato arañó suavemente su pantalón y comenzó a caminar, mirando hacia atrás, invitándolo a seguirlo. Samuel sintió un escalofrío que era mitad miedo y mitad fe. Tomó su lámpara de aceite. «De acuerdo, pequeño amigo», dijo. «Muéstrame el camino». Y siguió al gato hacia la oscuridad del río. El viento soplaba, y la luz temblorosa de la lámpara lo guió hasta los restos de un antiguo acueducto olvidado. El gato se deslizó por un hueco entre las raíces de un viejo sauce. Samuel lo siguió, agachándose, y entró en un pasadizo estrecho y húmedo. Las paredes estaban cubiertas de grabados antiguos, cruces, peces, manos abiertas. El gato se detuvo frente a una pared de roca que parecía maciza.
Pero al acercar la lámpara, Samuel vio una fina grieta vertical. Tocó la piedra. Estaba extrañamente tibia. Apenas la rozó, la grieta se ensanchó con un suave crujido, revelando una pequeña cámara secreta. Allí, bajo una gruesa raíz, había un arca de madera ennegrecida, cerrada con un cerrojo oxidado. El gato se sentó a su lado, mirándolo fijamente. Samuel se arrodilló. Dios mío, si esto es obra tuya, dame el valor para continuar. Tiró del cerrojo, que se dio con un chasquido sordo. Dentro, bajo telas gastadas, brillaban monedas de oro y un pergamino enrollado. Con manos temblorosas, lo desenrolló. La escritura era clara: esta arca pertenece a quien conserve un corazón limpio. No al que tenga más fuerza, sino al que tenga más fe. No al que busque oro, sino al que busque justicia. En el día en que la fe de un hijo justo se mantenga firme ante la adversidad, este tesoro será restaurado para servir, no para poseer. De pronto, una voz suave sonó detrás de él. No temas, Samuel. Lo que tus ojos ven no es un premio, es la herencia de los justos. Era la anciana del pañuelo azul. Su rostro parecía iluminado desde dentro. Samuel cayó de rodillas. ¿Quién es usted? ¿Cómo? Soy solo una sierva del Altísimo, dijo ella con ternura. He venido a recordarte algo que tu padre sabía: Dios nunca se olvida de los que confían en Él. Tu antiguo patrón, don Esteban, guardó este tesoro. No quiso dejarlo a sus sobrinos, pues sabía que la soberbia devora el alma. Oró para que un día, un corazón puro lo encontrara. Ese día ha llegado. ¿Y qué debo hacer?, preguntó Samuel, sin aliento. Dios te lo confía para 3 cosas, declaró la anciana solemnemente. Primero, para redimir las tierras del valle y que vuelvan a producir en manos justas. Segundo, para sostener a los pobres y a los huérfanos. Y tercero, para enseñar a los hombres que la riqueza sin humildad es una piedra, pero la humildad con fe se convierte en abundancia. Pero soy solo un hombre, madre. No sabré cómo hacerlo. Por eso Dios te eligió, hijo. No por tu saber, sino por tu creer. El verdadero tesoro no es el oro, es tu fe. Mientras tu corazón se mantenga limpio, la bendición no cesará. El gato maulló y se frotó contra sus piernas. Este animal fue enviado para guiarte, dijo la anciana acariciándolo. No todos los mensajeros del cielo tienen alas. Algunos ronronean y duermen al sol. Con la voz quebrada, Samuel preguntó: ¿y los que me hicieron daño? La mujer lo miró con una compasión infinita. Sus propias obras los juzgarán. Pero tú no levantes tu mano contra ellos. Cuando su soberbia los haga caer, el humilde será su refugio. Ese será tu mayor tesoro: perdonar cuando podrías vengarte. Tomó una medalla con una paloma grabada que estaba en el arca y la colgó del cuello de Samuel. Cuando dudes, tócala. Es el símbolo del espíritu que guía a los que trabajan con fe. Luego, la luz se intensificó, un viento dorado llenó la cámara, y cuando Samuel pudo volver a abrir los ojos, estaba solo con el gato y el arca. No pesaba como el oro, sino como el peso de una promesa sagrada. Al amanecer, arrodillado en su humilde choza, Samuel oró: gracias, Señor. Si este oro es una prueba, dame sabiduría. Si es una bendición, dame humildad. Y así comenzó el amanecer más fecundo que el valle había visto en generaciones. Samuel compró herramientas y semillas. Reconstruyó los molinos. Contrató a los campesinos despedidos por Ulises y Bruno, pagándoles salarios justos. Su pequeña choza se convirtió en un refugio donde nadie se iba con las manos vacías. El valle reverdeció. Donde había lodo, ahora florecían los olivos.
Un día, Ulises y Bruno aparecieron. Venían demacrados, derrotados. Samuel. Venimos a pedirte perdón, dijo Ulises. Nuestro orgullo nos destruyó. La fortuna se nos volvió polvo, añadió Bruno, llorando. Samuel recordó la humillación, pero luego miró los ojos verdes del gato, que lo observaba en silencio. Respiró hondo y dijo las palabras que la anciana le había enseñado: el hombre que no perdona se encadena al pasado. Compraré sus tierras, no para expulsarlos, sino para que trabajen conmigo. En este valle, hay pan para todos. Y por primera vez, las lágrimas que cayeron en esa tierra no fueron de dolor, sino de sanación. Los años pasaron. El valle resucitó. Samuel se casó y tuvo hijos, a quienes enseñó la lección más importante. Un día, su hijo menor le preguntó: «Padre, ¿cómo te hiciste rico si eras pobre?» Samuel sonrió, lo tomó en brazos y le dijo: «Porque entendí, hijo, que la verdadera riqueza no es tener mucho, sino compartir lo poco que tienes con amor. El oro se puede perder, pero un corazón humilde y una fe trabajadora son tesoros eternos». Cuando Samuel envejeció y partió en paz a su encuentro con el Señor, el gato jaspeado desapareció con las primeras luces del alba. Pero la gente del valle dice que, en las noches de luna, todavía se puede escuchar un suave ronroneo entre los olivos. Y así, la historia del joven del gato jaspeado se cuenta de padres a hijos, como un recordatorio de que Dios nunca olvida al que trabaja con fe, ni abandona al que ayuda sin esperar recompensa. Porque el milagro más grande no es encontrar un tesoro, sino convertirse uno mismo en una bendición para los demás. Si esta historia ha sembrado una semilla de esperanza en tu corazón, compártela. Conviértete tú también en un mensajero. Y déjanos saber en los comentarios, ¿de qué formas inesperadas has sentido la guía de Dios en tu vida? Tu testimonio puede ser la luz que otro corazón necesita. Que la paz y la bendición de Dios te acompañen siempre.